Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, voy a hacer dos devoluciones. Una del Foro de la República Conservadora y otro foro integrador. En la República Conservadora voy a hablar de más detalles, algunos detalles que enriquecen la participación de ustedes. Y en el foro integrador voy a hablar algunos detalles que nombraron ustedes. Hay algunos que faltan nombrar que muestran una situación global. En este video vamos a hablar de la República Conservadora. Permítanme compartir la pantalla. Y veo aquí las contestaciones de ustedes. Primero les tengo que agradecer el trabajo que se han tomado de leer y de contestar a los foros. Cada vez insisto más de que la intervención de los foros ayuda a trabajar la cabeza, a asociar, a interpelarse uno. A veces uno vuelve a leer o vuelve a escuchar lo que dice otro compañero y eso sirve. Y acá estoy viendo la participación de ustedes, que ya la miré con bastante detalle. Hay muchísimos elementos, pero no quisiera como aburrirlos y quisiera dar algunos elementos particulares que se dan en la República Conservadora. El primer elemento particular que me parece interesante, bueno, acá estoy transitando los que ustedes están contestando, lo que ustedes contestaron, y me parece particularmente, bueno, dejo de compartir, y me parece interesante, anoté algunos puntos de las cuales es bueno saber como detalles. Ustedes saben que con la independencia de 1916 hasta 1860, hasta la batalla de Pavón, hubo infinidad de guerras internas y hubo muchísimas guerras civiles e internas, de las cuales todos sabemos la historia, que se lo convocaba al general San Martín y no quiso intervenir en ninguna guerra interna contra los hermanos. Él intervenía, para eso estamos hablando de este tema tan importante, él intervenía contra los conquistadores externos, pero no los invasores y conquistadores, pero no quería con la guerra interna. Cuando uno pregunta el Partido Autonomista Nacional, ¿de dónde nace? Nace de dos fuentes. Nace el Partido Autonomista Nacional, nace de Adolfo Alsina, yo me había notado que hasta el año 1870 y pico formaba el Partido Autonomista solamente. Y Nicolás Avellaneda formaba el Partido Nacional. Ambos se unieron y salió el Partido Autonomista Nacional, de las cuales dominaba más Alsina. Acuérdense que Alsina estuvo en algunas campañas del desierto y ya en ese momento ya digamos, ya era un papel importante de la política. Bueno, como todos sabemos, del año 1880 a 1886, bueno, también sabemos, discúlpenme que vaya en este orden, yendo y viniendo, sabemos que el periodo de 1880 a 1910 tenemos 3 décadas marcadas, la década de 1880, la década de 1890 y la década de 1900. La década de 1880 tenemos la presidencia de Roca, siempre con fraude, y luego puso a su concuñado Juárez Celma. Pero Roca trabajó de una determinada manera, le quiero llegar a este detalle, y Juan Selma trabajó de otra manera, si bien eran del partido. Tal es así que después hubo la división, que ustedes leyeron, y los que eran partidarios de Juárez Selma generaron el Partido Modernista, que era una interna del Partido Autonomista Nacional. Primera base. De ahí ustedes pudieron observar en todos los textos, siempre hubo guerra de poder entre los mismos partidos, porque en el mismo partido es difícil que un partido haya homogeneidad. Hay heterogeneidad de corrientes y de intereses que se juntan en un partido. Y luego esos partidos se juntan en alianzas. Y ahí tenemos un cúmulo de partidos. Nosotros en la actualidad tenemos dos alianzas importantes que se dan, junto por el Cambio y el Frente de Todos, que lo forman
varios partidos. Si esto tomamos la actualidad con lo que pasó hace más de 100 años. Pero ¿qué pasa? Lo que quiero aclararle es que Roca, si bien es un régimen conservador, generó escuelas, generó el tema generó el tema de algunas monedas, le interesó bastante el tema de economía y tenía un cierto, si bien era conservador, un cierto nacionalismo, cosa que no tenía Juárez Celman. Juárez Celman privatizó mucho y trató de que el Estado fuera lo más pequeño. O sea que las diferencias que había en el modelo agroexportador, Juárez Celman lo fue profundizando, cosa que en el año 1889, como ustedes saben, hubo el primer movimiento donde ahí nació la Unión Cívica de la Juventud. Se juntaron en un teatro de la calle actualmente Florida, y ahí se generó la Unión Cívica Nacional de la Juventud. De ahí surgieron, como ustedes vieron en la historia, dos ramas. La Unión Cívica de Mitre, que Mitre era autonomista en el año 1860, o sea que hay una corriente de Unión Cívica que tiene un ligamento con el partido autonomista, y después se generó la Unión Cívica Radical con Leandro N. Alem. Lo que ustedes saben en la historia, lo que vieron en el video y lo que leyeron por Roy Ora. Y luego leyeron o vieron la Revolución del Parque, donde ganó el gobierno, renunció Juárez Celman y siguió, digamos, Carlos Pellegrini. Ahí Carlos Pellegrini trabajó diferente, generó el Banco Central, trabajó sobre la moneda, hizo la convertibilidad, de las cuales ahí pueden ver que era del alineamiento parecido a Roca, no similar a Juárez Celman, si bien todos pertenecían al mismo partido. Y apareció, ya había alianzas, apareció la primera alianza importante, que era para que no ganaran los radicales y para que no subiera Roque Sáenz Peña, eligieron a Luis Sáenz Peña, quien Roca y Mitre. Y Mitre se separó de alguna manera del radicalismo, si bien ya había formado la Unión Cívica, y se generaron tres corrientes: el PAN, el Partido Autonomista Nacional, la Unión Cívica y la Unión Cívica Radical, con tres lineamientos diferentes, pero que de pronto tienen bastantes elementos en común. Bueno, después ustedes vieron que en la provincia de Buenos Aires las luchas nacionales se trasladaron a la provincia de Buenos Aires, donde también había en la legislatura tres organismos, hasta que en algún momento Hipólito Yrigoyen dice: nos retiramos nos retiramos de la contienda política, cerramos los locales partidarios, historias que ustedes saben. Entonces lo que tienen que ver es esa estructura. Ahora, esto es el lado interno. Del lado externo se daba el proceso de exportación, que lo leyeron muy bien con un sábado, y ahí relacionen el tema del proceso de exportación, donde ahí cambia, si bien España, como sabemos todos, se retira por el tema de las invasiones napoleónicas, se retira y va perdiendo fuerza en América, gana otros países europeos, y ahí predomina Inglaterra. Roca, en su primer presidencia, mostró gran predilección por Inglaterra. Y acuérdense que en Inglaterra había otro proceso, que después lo voy a nombrar en el resumen, de la cual contribuyó al modelo agroexportador y contribuyó a que haya conservadorismo. Si bien nosotros decimos que la República Conservadora es conservadora políticamente, pero liberal, ¿qué hace? Busca los negocios, como hemos hablado, multa, y el mejor negocio es el que más le conviene. Ahí deja de costado toda la idea política. Lo conservador le sirve para poder seguir teniendo poder y que no les moleste, digamos, en los negocios de exportación y en los negocios del contacto con el lugar exterior, que son líderes mundiales, en ese caso Inglaterra. Bueno, llegamos al
Ustedes saben que los radicales hicieron varias revoluciones. Hicieron la Revolución del Parque en 1890, en 1893, revoluciones de ciudades de interior, hicieron la de 1895 y la de 1905. Cada vez, por determinada situación externa, que lo vamos a nombrar luego en el otro bloque, había una situación económica para cierto sector de la población que iba disminuyendo terriblemente. Y eso ayudaba a las revoluciones. Ahí volvió a renacer la Unión Cívica Radical, con Hipólito Yrigoyen como líder. Y luego la historia que ya sabemos de Roque Sáenz Peña, que genera la ley Sáenz Peña, y ahí aparecen las primeras elecciones no fraudulentas. Y aparece el Partido Radical. Detalle importante. El Partido Radical tenía ya alguna experiencia política, pero no tenía experiencia de gestión. Entonces, ahí empiezan los primeros pasos de gestión y ante un país conflictuado, más donde atravesaba la Primera Guerra Mundial, donde va cambiando y mutando el orden mundial, no se olviden que a principios del siglo XX, 1930, 1940, ya emerge Estados Unidos como potencia mundial. No es que Inglaterra queda de costado, Inglaterra ya pasa a tener menos poder y empieza la nueva hegemonía de Estados Unidos. Entonces, el gobierno radical no tiene experiencia de gestión y tiene problemas con la gestión, y tiene grandes problemas internos, tal es así que tiene que intervenir provincias, porque en cada provincia se van a dar los diversos partidos. Y ahí aparece un nuevo partido, Partido Demócrata Progresista, que es un partido también conservador, liberal, es una rama del PAN, y ahí aparece, van a ver después, líderes como Lisandro de la Torre, de las cuales empieza a tener funciones preponderantes en el Congreso, ya luego una década o dos después. Entonces, tengan en cuenta que el radicalismo no tenía tema de gestión, incorporó nuevos sectores a la sociedad, cosa que está mal vista, porque antes en la sociedad estaban como gestionadores del gobierno gente que pertenecía a la clase alta, gente que pertenecía a la clase media o clase baja, la incipiente clase media, indudablemente no iba a estar bien vista porque no defendía los intereses de los grandes. Primer tema que quiero observarlos. Segundo tema, que no lo vi, no sé si se me escapó. El gobierno de Hipólito Yrigoyen, el primer gobierno de 1916 a 1922, tuvo una característica, hubo una mutación del gobierno. Por ejemplo, respecto a la clase trabajadora. De 1916 a 1919 estuvo muy conciliador, tal es así que estaba a favor del trabajador. A partir de 1919 hasta 1922, no, tal es así que en los conflictos forestal y otros conflictos hubo mucha represión. Esta característica vamos a guardarla, le pasa a cualquier gobierno, pero también le ha pasado en mutaciones políticas, económicas y sociales en el gobierno de Raúl Alfonsín, que fue de 1983 a 1989. Lo vamos a ver luego en la clase. Recuérdenlo luego cuando hablamos. Marcelo Teavier, sabemos la historia, y aparece el radicalismo, los radicales que siguen un líder, y le aparecen los antipersonalistas o radicales auténticos, también le llaman, y aparecen dos corrientes. Esto también lo vamos a grabar con el tema del peronismo. Cuando Perón se va después del año 1955, hay algunas corrientes internas que quieren tomar el lugar del líder político y le va mal, especialmente en la década del 60. Otro tema que lo vamos a recordar. Bueno, Marcelo Teavier tiene un gobierno diferente, porque ya tiene experiencia, algo en gestión que ha tenido Hipólito Yrigoyen, ha aprendido, ha puesto a sus hombres en gestión, por lo tanto genera yacimientos petrolíferos fiscales, genera algún aspecto industrialista muy superior que Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen hacía sus primeras armas a nivel de gestión, un país netamente federal,
súper complejo, donde en cada provincia había distintos temas de poderes. Entonces sabemos muy bien la historia de Alvear, de las cuales fue un gobierno, y respecto a los trabajos y a los beneficios de los trabajadores fue conciliador. Dio beneficios al trabajo, generó el domingo como descanso, fue mucho más conciliador. O sea que el gobierno de Alvear fue más coherente, pero acuérdense también que en muchos gobiernos, en los temas económicos de lo que pasa afuera, si los mercados internacionales disminuyen, si disminuyen las materias primas, si disminuyen determinados temas, esos temas van a influenciar totalmente en la política y depende cómo se maneje la gestión en las crisis, luego va a haber distintas maneras de desenvolver esa sociedad y en varios aspectos va a disparar. Y luego en el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen pudo hacer poco, porque ni bien empezó a hacerlo, empezaron las crisis y hubo el crack del año 1929, bajaron los salarios, bajó la demanda, había enorme desocupación, un problema enorme que es difícil que lo maneje cualquiera, y Hipólito Yrigoyen no estaba en condiciones y después viene el derrocamiento. Básicamente, esto es una síntesis de cosas o aspectos que pasaron en los diversos gobiernos del 1880 a 1930 en forma muy sintética. Los gobiernos conservadores fueron más o menos coherentes, tuvieron internas, pero internas un poco más moderadas. A medida que se abre la canasta de alguna manera y entran otros participantes, esos participantes que entran en los gobiernos conservadores, que entran, posterior al gobierno conservador, como los radicales, que tienen aspectos conservadores, tienen aspectos liberales, lo manejan de alguna forma algo distinta, porque hay mucha disparidad en la gestión, no hay unidad de mando, cosa que los conservadores sí les interesaba la unidad de mando, porque ahora les voy a comentar luego en el otro tramo qué pensaban los conservadores de la sociedad en general y cuál era su idea, y qué pensaban algunos grupos de los radicales de la sociedad en general y qué sociedad les tocaba vivir. Esto en el otro tramo del resumen. ¿De acuerdo? Bueno, espero que les haya servido. Denme en los comentarios si esto es muy corto, es muy largo, si es muy confuso. Nos ayuda muchísimo a los temas pedagógicos. Pero en general veo que han leído y los sigo invitando a que sigan participando. Muchas gracias.